Mana Lorena, donde leímos ahorita. Donde leímos San Juan capítulo 11, el verso 25. San Juan capítulo 11, el verso 25. Vamos a leer un solo versículo para la gloria del Señor Jesús. Ahí lo tenemos, ya no lo están organizando. Dice así: esto lo dice Jesús, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga, tremendo que uno esté por ahí, que el Señor le diga esas palabras y uno con un muerto ya enterrado y dice, Jesús le dijo: yo soy la resurrección de la vida, la resurrección y la vida, perdón. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted se imagina al Señor mirando a Marta, así de frente, diciéndole: Marta, vea, yo me imagino que el Señor hablaba así como todo serio. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo habrá quedado Marta y los que estaban ahí mirando? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. O sea, eso debe ser unas palabras muy profundas. Pues uno la lee en la Biblia y se llena de esperanza ahora que el Señor se las diga a uno. Pero bueno, gloria a Dios. Vamos a hacer unas palabras de oración y luego vamos a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Señor de la gloria, a tu nombre sea la honra y la alabanza. Muchas gracias te doy, Señor Jesús, por estar conmigo en esta noche, por darme la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra santa y maravillosa. Gracias, Señor, porque todavía hoy nos sigues bendiciendo, nos sigues dando algo de palabra, algo de temas que nos sirvan de aliento, que nos sirvan de bendición a cada uno de nosotros. Háblanos a todos por amor a tu nombre. Que esta enseñanza sirva de aliento y de bendición para alguien que quizás esta noche esté triste, esté bajo espiritualmente, que quizás esté sin fuerzas, Señor. Háblanos a todos por amor a tu nombre, mi Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos venido, para los que no han estado en los cultos anteriores, hace como un mes o 2 meses que estuve leyendo la palabra de Dios, encontré varias partes donde Jesús dice: yo soy esto, yo soy esto, y siempre inicio diciéndoles: una cosa es lo que uno dice que es, pero otra cosa es lo que uno en verdad es. Y uno puede decir qué es lo que quiera en este mundo. Estamos en un Estado de Derecho donde los ciudadanos de Colombia podemos expresar libremente nuestro pensamiento. Inclusive, hasta cuando le hace daño a otras personas, un político, un periodista, un deportista, un famoso, dice lo que quiere del que quiere y no pasa nada, porque estamos en un Estado de Derecho. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo, ¿cierto? Entonces Jesús, en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, dice como unas 7, 8 veces la palabra yo soy. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, yo soy el más rico de Caldas. Yo puedo decirlo y quien, usted verá si me cree o no. Pero puede llegar alguien y dice: yo soy más rico que usted. Y puede llegar otro y decir: yo más que usted y más que, o sea, cualquiera que tenga cualquier cosa más que yo puede decirlo: yo soy más, o sea que usted no es el más. Pero Jesucristo dijo: yo soy, y hasta el día de hoy ninguno ha podido demostrarle lo contrario. Gloria al Señor Jesús. Entonces ya vimos que él dijo: yo soy el pan de vida, o sea, sin ese pan no hay vida. Sin ese pan no tenemos. Yo soy el buen pastor. Ay, ¿qué sería de esta iglesia sin este buen pastor? Yo soy la puerta de las ovejas, o sea, para que las ovejas entren y tengan descanso. Y hoy vamos a ver donde el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si usted tuviera tiempo o memoria, si lo ha leído, y se leyera el capítulo 11 de San Juan, esa es la historia de Lázaro. Y la historia de Lázaro, no sé cuántas predicaciones y enseñanzas hemos escuchado de ahí, pero no voy a hablar tanto de la resurrección de Lázaro, sino de Jesucristo, que es el que está acá. Lázaro era un amigo de Jesucristo. Él y sus hermanas, al parecer, eran muy cercanos al Señor, y cuando el Señor llegaba por ahí a Betania, pues él llegaba a la casa. ¿No ha visto que sobre todo los pastores o los viajeros o todos de alguna manera tenemos un lugar
que aunque no sea nuestra casa, nos gusta llegar, nos sentimos cómodos, no nos da pena pedir agua panela o juguito o hasta esculcar la olla o de pronto, ay, déjeme descansar un ratico. Más o menos esa era la costumbre del Señor Jesús. La casa de Lázaro con Marta y María, que quedaba en Betania, era el lugar como de descanso, donde llegaba Jesús, donde él sabía que podía llegar a la hora que fuera y allá lo recibían bien. Estando él lejos, llega y le dicen, Señor, el que amas está enfermo. Y él dice, tranquilos, no pasa nada. Eso es para la gloria del Señor Jesús. ¿Por qué el Señor dice que tranquilos, que está enfermo? Y después llega y le dice, Señor, ya murió. ¿Qué habrán pensado los apóstoles? Pero no dijo pues que estaba enfermo, entonces ¿por qué lo dejó morir o por qué se murió? Eso es lo que a veces uno piensa. A veces nosotros los cristianos pensamos que Jesucristo a veces llega tarde, porque ese es nuestro pensamiento humano, mundano, en el sentido de que somos humanos, somos de este mundo y nosotros estamos medidos por el tiempo y el espacio de acá del planeta Tierra, pero Dios no tiene ni tiempo, ni tiene espacio, él no carga afán, él no carga afán. Entonces, Jesucristo detrás de esa noticia fatal tenía escondido, como dicen por ahí, un milagro debajo la manga. La resurrección de una persona que llevaba varios días de muerto. ¿Por qué varios días? Porque en el mundo antiguo pues siempre ha existido, sino que de pronto no le tenían el nombre como era, existía la famosísima catalepsia, creo que así es que se llama. No sé bien en qué consiste, en todo caso la persona se desmaya y deja de respirar. Entonces había personas que se morían hoy y mañana volvían y despertaban, o a los 2 días despertaban. Inclusive hasta los 3 días algunos llegaron a despertar. Pero ya al 4.º día, ya por las condiciones geográficas de Betania, que eran ciudades cerca a la costa, entonces en esa época no hacían un arreglo de un difunto como lo hacen hoy para durar hasta semanas, no, rápidamente los difuntos empezaban a descomponerse por el calor, y usted lo puede ensayar en su casa. En estos días que ha estado haciendo tanto verano, si usted deja la comida o una carne fuera de la nevera, de un día para otro se le daña, porque mientras estemos con vida, pues así sea enfermo, no nos dañamos, pero cuando ya el cuerpo se queda quieto, inmediatamente empieza un proceso acelerado de descomposición, y más en tierra caliente. Entonces, al 4.º día, ya la persona ya estaba prácticamente, como le dijo su hermana, descompuesto. Y entonces, el Señor pudo haberles dicho, sí, vea, él está enfermo y se va a morir, pero yo lo voy a resucitar. Que no les dijo así. Él les dijo, él está enfermo, pero tranquilos, no va a pasar nada. Más tarde, todos tenían que enfrentarse con esa triste noticia, los que estaban con Jesús, porque me imagino que los que estaban con Jesús también conocían a Lázaro, iban con el Señor allá y tomaban chocolatico o tomaban avena, porque eso es tierra agrícola también, o bueno, alguna meriendita tomaban allá, entonces conocían a Lázaro también, y para ellos también debió haber sido triste. Y fuera de eso, los que eran del pueblo o de la aldea donde vivían ellos, pues también enfrentarse a esa triste noticia. Y hermano, eso nos ocurre a nosotros a veces. Dios a veces nos permite tantas cosas duras en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema? Entender cuál es el propósito de Dios. Eso, para mí eso ha sido a veces hasta complicado, ¿cierto? Porque si el Señor dice que las ovejas que yo tengo en mi mano nadie me las arrebata, que mi vida está escondida en Dios, si decimos que todo lo que me pasa es voluntad de Dios, entonces, ¿por qué David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte? O sea, aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, en ese momento es difícil entender los planes de Dios, porque Dios a veces permite que uno lo despidan del empleo, porque Dios a veces permite que llegue una enfermedad, porque Dios a veces permite que llegue el sufrimiento. ¿No sería más fácil decir yo soy cristiano y no me pasa nada? Y decirle a todo el mundo, usted quiere vivir bueno, pues
De hecho, vivimos bueno. Pero decirle, vea, qué bueno uno poder predicar y decir, vea, yo le aseguro que si usted se bautiza, no se vuelve a enfermar, no vuelve a quedar pobre, no le vuelve a pasar nada malo, no se accidenta, no se aporrea. No, es que usted vive inmune a todo eso, qué bueno sería. Pero antes pareciera que es al revés. Porque Dios siempre tiene un propósito en lo que hace. Siempre, siempre. A veces somos nosotros los que no somos capaces de entender o no somos capaces de esperar. Para nosotros es muy difícil esperar a veces la respuesta o explicar el porqué de lo que me está pasando. Tanto que Job hasta quería morirse. Job decía, no, yo más bien no, ya me quiero ir. ¿Por qué? Porque a veces uno no entiende. Pues ese era el propósito del Señor con Lázaro. Algún propósito tenía con esto. Cuando llega Jesús a Betania, dice la Biblia que María se quedó en la casa y Marta le dijo, espérame acá, yo voy y lo recibo. Y cuando va, lo primero que le dice, Señor, llegaste tarde. Yo me imagino a Marta era bien tremenda. Llegaste tarde. Ya, Señor, si tú hubieras estado acá, yo te aseguro que usted con ese poder que tiene, mi hermano no se hubiera muerto. Hablando así antioqueñamente y montañero como yo. Y imagino el Señor mirándola. Ay, Marta, usted no sabe la que le tengo guardada. Y Marta, yo imagino, ya unos 4 días ya está cansado de llorar, pero apenas vio a Jesús, yo imagino que puso a llorar otra vez. Recobró fuerzas y se puso a llorar, ¿cierto? Y el Señor, y Marta le dice, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, o sea, que resucitará más tarde. Pero, Señor, ¿por qué llegaste tarde? Hermano, yo le quiero decir algo en el nombre del Señor Jesús. Nunca piense que Jesús llega tarde. Nunca Jesús llega tarde, porque es que nosotros somos ovejas de su redil. Y aunque pasemos experiencias difíciles, experiencias desagradables, experiencias duras, Jesús nunca llega tarde. Porque aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque ¿quién estará conmigo? Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, hermano, a veces nosotros, sí, y el Señor de alguna manera nos entiende que somos humanos y que como humano, vean, yo ayer hablaba con mi esposa, que íbamos para el templo, y hay personas que la mamá o el papá tiene 90 años, 95 años, y se muere y que se enojan con Dios. Antes que le den gracias a Dios que vivieron todo poco de años. ¿A cuánto les tocó crecer con el papá que les murió cuando estaban chiquitos, sin papá o sin mamá? Ese es el ciclo normal de la vida, ¿cierto? Hay personas que se caen o se enferman y se enojan con Dios, que usted, ¿por qué no me guardó? Pues antes dele gracias a Dios que se fue ese hueco y no me mató, porque el Señor lo alcanzó a guardar. ¿Verdad? Que es otra manera de ver las cosas. Entonces, a veces nosotros le reclamamos a Dios casi que como de una manera airada o descompensada, queriéndole decir, Señor, es que no se le olvide que yo soy cristiano y usted, ¿por qué deja que eso me pase? Tranquilo, hermano. Todo esto está en las manos de Dios. Entonces le dice, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. Pero Marta, como luchando con su fe, no era capaz de entender las palabras que le dice el Señor. Porque el Señor le dice, Él resucitará. Sí, pero es que, Señor, pero es que a mí me hubiera gustado que resucitará ya, pues si Él resucitará en el día postrero. ¿Cuándo es el día postrero? Jesús queda muy lejos. Marta sabía que los muertos iban a resucitar, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cierto? Ahí es donde Jesucristo le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Marta, míreme bien. Yo soy la resurrección y la vida. Yo me imagino la gente mirándolo. Todo ese poco de gente mirándolo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué quería decir el Señor con esto? ¿Qué quería o qué nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros? En ese momento Jesucristo le estaba dando esperanzas a la fe de una mujer turbada, esperanzas a la fe de una mujer que ya había desfallecido, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el Señor?
el que cree en mí nunca morirá para siempre. Ya esto nos lo está diciendo a nosotros. Nunca morirá para siempre. Y yo no me canso de decirles, alguna vez orando, el Señor me puso un pensamiento y es, vea hermano, y se lo voy a decir y ojalá, si usted no aprende sino este pedacito de la predicación, no importa. Ser cristiano es la única profesión del mundo que después de muerto sigue estando vigente. Profesión, oficio, título, póngale lo que usted quiera, por si de pronto pues para alguno profesión no es el término adecuado. ¿Qué quiere decir? Yo soy cristiano, pero con todo respeto lo digo con los hermanos que son profesionales o estudiados o tienen un arte. Se muere el abogado y hasta ahí llegó el abogado. Ya el título ya se acabó, porque no hay muertos que sean abogados. Ahí se acabó. Se muere el médico y ya, ahí acabó. Se muere el ingeniero, el electricista, el carpintero, el carnicero, el panadero, todo eso, y llega a la tumba y ahí acaba. Y ya. Pero se muere el cristiano, escuche, se muere el cristiano, y el cristiano o sea, lo entierran, y estando enterrado, sigue siendo cristiano. Porque cuando el Señor levante, no va a decir, bueno, Ángel, tócame la trompeta que se levanten los panaderos, fa, 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 y se levantaron los panaderos. Bueno, siguen los electricistas, la trompeta para los electricistas, fa, 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 fa. No, señor. El Señor tocará la trompeta para los muertos en Cristo, gloria a Dios. El ángel tocará esa trompeta. ¿Y sabe quiénes son los muertos en Cristo? Los cristianos. Imagínense, hermano, qué maravilloso es tener un Dios tan calidoso, tan bueno, como el que nos ha tocado a nosotros, este Dios grande y maravilloso. Porque el Señor dice, vea, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si usted le mete eso a un computador, ¿sabe qué es el computador? Se bloquea. Porque es que hay cosas que la mente no entiende. Si usted le pone a un computador 1 más 1 igual a 3, él no le pone el 3. El más fácil le pone error, error, o se bloquea o se enloquece, pero menos ponerle un 3. Y usted métele a la mente que usted si se muere, antes va a vivir, el computador se enloquece. Este computador que se llama cerebro, eso se enloquece. No, ¿cómo así que yo me muero y antes vivo? Si es al contrario, yo vivo para no morirme. Pero con Cristo es al revés, uno muere para vivir. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un Dios grande. Todos sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte. Todos sabemos esto. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí llegó la muerte. Hoy escuché algo escuché por ahí. Mi esposa estaba escuchando una frase. Decía un pastor, ¿usted quiere saber si el pecado existe o no existe? Mire el cementerio. Esa es la muestra de que el pecado y Dios existen. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si no hubiera pecado, allá donde queda Casa Amarilla quedarían 2 o 3 urbanizaciones, así edificios grandotes. Pero esa es la muestra de que el pecado existe, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nuestros cuerpos que son corruptibles se gastan y se acaban y se mueren a causa del pecado. Por eso fue que Jesucristo tuvo que morir, para que con la muerte de Él nosotros tuviéramos vida. En pocas palabras, Cristo derrotó al pecado. Cuando Cristo murió, yo me imagino la muerte celebrando, hasta este lo noqueamos, hasta este lo tenemos acá, porque la muerte se enseñoreó y entró a causa del pecado. Pero al tercer día la muerte empezó a sentir como cosas raras por allá y dijo, nos encartamos con este. ¿Pero por qué? Porque este no tiene pecado. Y entonces, ¿qué va a hacer? No, vamos a tenerlo acá lo más que podamos, pero al tercer día nuestro Cristo resucitó, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no tenía pecado. Entonces, porque Cristo resucitó y porque Cristo venció la muerte,
nosotros no seremos avergonzados ni por la muerte ni por el diablo. ¿Sabe por qué? Porque somos del que ha vencido. Porque si hemos muerto con Cristo, creer, y también debemos de creer que viviremos con Él. Eso es lo que dice el Señor para cada uno de nosotros. Entonces, ya si Cristo resucitó entre los muertos, Cristo no volverá a morir. Y si usted y yo morimos al pecado, usted y yo no volveremos a morir. Entonces, llevan a Jesucristo donde estaba Lázaro. Escuche pues, y dice la Biblia, un versículo que alguna vez prediqué en la iglesia de eso, Jesús lloró. ¿Qué siente usted al saber que Dios llora? Hablando humanamente, porque Dios es espíritu y un espíritu no llora. Pero dice la Biblia, Jesús lloró. Y yo siempre me he hecho esta pregunta, yo no sé si usted se la ha hecho, ¿por qué lloró el Señor si Él sabía que lo iba a levantar? Usted no se pregunta eso. ¿Por qué llora el Señor si Él sabía? Él tenía claro a qué había ido. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Porque el Señor sabía que todo el que no lo aceptara iba a estar como Lázaro, muerto para siempre. Porque el Señor sabía que muchas personas se iban a morir para siempre. ¿Por qué? Porque no iban a aceptar al que es la resurrección y la vida. Y por muchas otras cosas el Señor Jesús lloraba. Entonces, cada uno de nosotros, ya aplicando todo esto, cada uno de nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Eso es lo que dice la carta a los Efesios. Es por eso que nosotros necesitábamos, así cual Lázaro, un Salvador que nos levantara. Vea, hermano, allá hubieran podido llevarle a los apóstoles, hubieran podido llevarle a Pablo, a los ángeles, a todo el que quiera. Pero ninguno de ellos se atrevió a decir, yo soy la resurrección. Porque antes cuando Pablo oraba, le oraba al que es la resurrección, a Jesús. Cuando los apóstoles oraban, le oraban a Jesús para que levantara a los muertos. No era que ellos levantaran a los muertos, era el Dios de la gloria. Entonces se para el Señor y dice, corran la piedra. Corran la piedra. Otra vez mete, como decía mi mamá, mete la cucharada a Marta. No, Señor, bueno, ya vino, sí, pues qué pesar, se nos murió pues, nuestro hermano, quedamos aquella y yo solas, pero Señor, pues nos da pena con usted, no haga correr la piedra, Señor, porque entonces yo menos que le dice al oído, hiede. O sea, Señor, ya son 4 días y usted sabe lo que pasa por acá, los 4 días, ya nuestro hermano está descompuesto. ¿Se acuerda lo que le dije? Yo soy la resurrección y la vida. Córrame en la piedra. Y corre la piedra, yo me imagino todo el mundo mirando a Jesús y al hueco, a Jesús y al hueco. Cuando Jesús se para al frente, yo no sé si es que eso era un morrito o un hueco, en todo caso usted para al frente, porque no habrá entrado Jesús. ¿Quién sabe por qué? Y empieza, y demás que habían más muertos, un historiador llamado José dice que ese sepulcro era parecido a los cementerios, que los muertos los embalsamaban y los metían como por celdas. Y llama a Jesús y dice, Lázaro, ven fuera. Y yo no sé, entre esas palabras y el momento en que Lázaro salió, ¿cuánto pasó? Yo no sé si fueron segundos, minutos, yo no sé. Y no lo dijo sino una vez. Lázaro, ven fuera. Y yo me imagino la sangre que ya estaba coagulada otra vez tomando su fluidez, los tendones que ya estaban destemplados otra vez templando y organizándose, los huesos que ya estaban empezando a desencajarse otra vez organizando, la carne, todo, los ojos, los órganos más blandos que son los primeros que se descomponen rápidamente. Y eso fue tan tremendo que Lázaro tuvo alientos de pararse y salir caminando. Escuche esto, porque no ve que el Señor dijo, bueno, Pedro y Juan, vaya y saque lo que ya está vivo. No, Señor. Es que el Dios que nosotros tenemos nos da fuerza, porque Él levanta del polvo al pobre y el menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Eso fue lo que hizo Jesús.
Fue tanta la llamada del Dios de la gloria que Lázaro tuvo tiempo de recomponer su cuerpo y de tener fuerza. Hermanos, si una fiebre de una noche a la otra uno amanece hasta ojeroso, ay, no, estoy como débil, como dicen por ahí, como con tontina, ay, esto está muy duro, y uno casi que ni alientos tiene. Ahora uno 4 días ahí, y fue tanto la voz del Señor Jesús que Lázaro tuvo fuerzas para levantarse, estando envuelto con tiras y todas esas cosas que les ponían, que quedaban como momias, y sale Lázaro caminando. Ese es el Dios el que yo predico. Ese es el Dios en el que usted ha creído. Ese es el Dios al que usted y yo le entregamos nuestras vidas, gloria a Dios. Así salió Lázaro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se cumplió lo que decía el Señor: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué pasa? Apliquemos esto a nosotros. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que estamos muertos en delitos y en pecados. Y a usted lo llamaba su mamá, su papá, su esposa, su esposo, sus hijos, sus amigos, el que sea, para que usted se levantara de entre los muertos. No pasaba nada. No pasaba nada. Pero un día escuchamos este evangelio, por eso la palabra de Dios dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder viene de una palabra que quiere decir dinamos, o sea que es como una dinamita, como una explosión. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estábamos perdidos en el pecado, estábamos perdidos en la maldad, unos más, unos menos, unos más tiempo, otros menos tiempo, unos con más pecado, otros menos pecados, pero al fin y al cabo todos pecadores y muertos y destituidos de la gloria de Dios. Y llega el Señor y nos llama. Lázaro al menos tenía 4 días de muerto. Yo acá en Los Cerezos bauticé una hermana de 92 años, imagínense, unos 92 años muerta. Es que el Cristo que tenemos es muy maravilloso. Unos 80 años muerto y que el Señor lo levante, hermanos, que el Cristo es muy maravilloso. Lázaro tenía 4 días y la gente se asustó. Pues imagínense nosotros, hermanos, muertos 10 años, 20 años, 30 años en el pecado, y escuchamos la voz de Jesucristo. ¿Se acuerdan el coro que cantábamos? Yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí una voz del cielo que me dijo: hijo mío, no te tardes en venir. Y yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me humillé. Esos son coros ya muy antiguos, cuando yo estaba recién convertido al Señor, que los cantábamos. Pero es así, escuchamos la voz de Dios, hermano, y yo se lo digo: el que escucha la voz de Jesucristo jamás vuelve a ser el mismo. Así nos entregue a Dios. Vea, cuando está solo por ahí, la mente, la conciencia le recuerdan que ya escuchó el evangelio. Estábamos muertos, o sea, no teníamos esperanza, estábamos peor que Lázaro, porque Lázaro al menos sabía que ahí estaba Jesús y que cualquier cosa podía pasar. Nosotros no teníamos esperanza, no teníamos nada. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Este mismo Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 10. Escucha lo que dice la Biblia: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué opinaría usted si el texto apenas dijera hasta ahí? El ladrón, San Juan 10:10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si eso lo dijera la Biblia solo hasta ahí, qué cosa tan grave, qué pelea. Bueno, algo tendremos que hacer. Pero Jesús, este mismo Jesús del que estamos hablando, dice: pero yo, Jesús de Nazaret, yo he venido para que ustedes tengan vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia. Porque les explico algo: Lázaro resucitó, pero algún día volvió y se murió. Eso sí estoy seguro, Lázaro volvió y se murió. Pero el día que Jesucristo nos dio la vida, nos las dio desde hoy hasta la eternidad, gloria a Dios.
Porque este cuerpo, polvo eres y polvo te has de convertir. Este polvo, del polvo fuiste tomado y sin duda al polvo volverás. Del polvo de la tierra fuiste tomado y sin duda al polvo de la tierra volverás. O sea, esto tendrá que volver. Pero nuestra alma ya tiene, no va a tener, ya tiene vida y vida en abundancia, gloria a Dios. Cada uno de nosotros tenemos lo más maravilloso del Señor. Y es que ya nosotros estamos disfrutando de la nueva vida en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque escuchamos la voz del Señor. Porque ese Cristo fue el único que pudo resucitarnos de entre los muertos. Y yo le digo una cosa, hermano. Yo he bautizado personas, que con todo respeto lo digo, y aquí puede haber uno en esta noche, que tenían cara de muertos. ¡Uf! Es que la droga, el licor, el pecado, el trasnocho, hermano, eso va acabando la gente. Tenía cara de muertos. Pero hoy, hermano, son casi que irreconocibles. O somos casi irreconocibles. ¿Sabe por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, usted ya está disfrutando de la nueva vida en Cristo Jesús. Y voy a terminar con este texto de la palabra del Señor. Si hermana Lorena me lo puede buscar, si es tan amable, para que lo compartamos en la pantalla. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16. Vamos a mirar este texto, que es el último, para que tengamos algo bien claro, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Primero a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante. Ya lo tenemos ahí, esperemos un segundito. Gracias, hermana, muy formal. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, escuche, esto es para usted y para mí también, porque yo también soy de Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y mire lo más maravilloso, y así estaremos siempre con el Señor, gloria a Dios. Estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermano, vea, ¿por qué el Señor es la resurrección y la vida? Porque podemos decir, como cantábamos o cantamos todavía ese coro, porque somos de Él, somos de Él. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Él es nuestra resurrección, porque estábamos muertos en pecados. Permítame, yo encuentro por aquí un texto que también me gusta mucho, que me acabo de acordar. Ana Lorena, discúlpeme si me lo busca, ya me lo encontré. Primero a los Corintios, capítulo 15, verso 51. Primero a los Corintios 15, 51. Entonces, mis hermanos, si no hubiera sido por Jesucristo, nos hubiéramos muerto aquí y para la eternidad. Pero por Jesucristo tenemos vida aquí y para la eternidad, gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor le está ofreciendo a los amigos en esta noche. ¿Qué les está ofreciendo? Vida en abundancia. Miren lo que dice la Biblia, primero a los Corintios capítulo 15, verso 51. Gracias, hermano. Mira qué maravillosa de texto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos nos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
Este cuerpo tiene que ser transformado porque este cuerpo ya probó el pecado, vivió en pecado y todo. Entonces, por eso es que tiene que ser transformado. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos creído en ese Jesús, que es la resurrección y la vida. Así es que mi hermano y mi amigo, si usted está muerto esta noche, está muerto porque quiere, porque cada uno de nosotros tenemos al que es la resurrección y la vida. Y yo doy testimonio de que yo estaba muerto en delitos y en pecados, pero Él me ha dado vida y vida en abundancia, gloria a Dios. Qué bueno orar esta noche y darle gracias al Señor, darle gracias al Señor porque nos ha levantado, porque nos ha dado vida, porque hoy estamos disfrutando de algo muy maravilloso, que es la salvación y la vida eterna. Y qué bueno que los amigos que están con nosotros en esta noche también pudieran orar y decirle: Señor, ayúdame, yo también me quiero salvar, yo también quiero disfrutar de esta vida tuya, de esta vida en abundancia, yo también quiero disfrutar de esta salvación tan maravillosa que tienes preparada para cada uno de nosotros. Oramos y luego cantamos una alabanza para la gloria del Señor con las manos iguales. Señor bendito.